Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes de nou aquí, acompanyada de Carlos Villarrubia. ¿Cómo está mi Carlos? Pues volviendo a esta casa, ¿no? Volviendo a la casa, a mi camarote, hemos hecho unas vacaciones un poco largas. Bueno, yo de vacaciones no, que he estado sumergido en 100.000 historias, en muchas batallas, sí, ¿no? y vuelvo más batallador, no sé, debe ser con esto energías, de los años. Sí. Yo creo que no te apagas. Algún Viagra mental ha entrado en mi funcionamiento. No te consumes, tú cada vez más. Me consumo, para... entonces sí, muy dispuesto a dar la batalla en todos los terrenos y sobre todo para transitar ese puente, ¿no? Yo que he hecho tanto de puente para acercar orillas, ahora creo que me toca ya pasar directamente a la acción, ¿no? Emerger, ¿no? Como ese monstruo de las múltiples cabezas y ver el fruto de la generosidad y de la humildad y de todo de ese sentido de la paciencia que uno ha ejercitado, ese oriente en occidente que tú misma me dices muchas veces que soy, pero ponerlo en claridad, en acción, con la sonrisa del corazón, pero con la fuerza batalladora de no rendirse cuando uno está pegado a la piel de la verdad, ¿no? Hoy, si te parece, vamos a titular así el programa de... A ver, vamos, cambio de rumbo, giro de timón. Giro de timón, sí. A ver. Yo creo que somos muy previsibles en este tiempo, ¿no? Incluso cuando hacemos los diferentes menús para movernos, para menús de comportamiento o códigos de comportamiento, recomendaciones, o aquello que nos dicen nuestros asesores, nuestros filósofos de guardia, nuestros autoayudas. Hay un montón, Carlos. Nuestros autoayudas, en fin, vamos a ponerlos entre comillas. No, hay una fuerza que viene conectada con esos mapas de la intuición de los que yo hablo, me gusta hablar, porque son los que me han dado la luminosidad, ¿no? Son los que me han permitido en diferentes fases. Primero, cuando recibo un poco la distorsión de aterrizar, que no me gusta aterrizar mucho en la realidad plana, pero cuando hay que aterrizar, prácticamente parece que me quedo muy descontrolado, pero el barco enseguida luego vuelve a su control y me remonto, ¿no? Me subo a la ola. Y en todo caso el tsunami soy yo. El tsunami soy yo. Aquí, puesto a ser el maremoto, pues lo soy yo. Además, por sorpresa, porque claro, muchas veces la gente, incluso dentro de la actividad, no piensa que puedas dar esos volantazos, ¿no? Volantazos que son los cambios de giro, cambio de timón, que vienen conectados a la capacidad de sorpresa. La capacidad de sorpresa viene para mí, yo que hablo tanto de ir un poco en contra de la cultura del presente, cuando conectas con lo que es el instante. El instante es como una señal luminosa, como una especie de faro que se produce, que parpadea a lo largo del camino y que tú de repente puedes coger. En ese instante hay una puertecilla que se abre, ¿sí? un pasillo que te lleva a poder realizar cosas que no hubieras podido imaginar, a poder dar un cambio a tu vida. No para autojuzgarte de todo lo que has hecho anteriormente, no para flagelarte. Aquí lo del masoquismo para los exquisitos, pero no, simplemente para darte cuenta que todo ese detritus, que todo ese choque, que toda esa erosión que has tenido, que toda esa tremenda dureza de pelearte contigo mismo, de pelearte con tu almohada, de pelearte con ahora no voy, 2 pasitos para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Como, como María de Ricky. Era un punto necesario, porque has conectado con el punto nervioso del instante. El instante es el que te da la capacidad para la sorpresa. Yo escribía en una letra de country, sorpresas al andar tiene el camino que a la vuelta del destino te sorprende con la magia del cariño, ¿no? Los pasos nunca saben a perdidos, porque el viento fugitivo te rescata de repente del olvido. Siempre que no haya expectativas, es que la expectativa es algo artificial. Claro, es algo. En la vida no se pueden tener expectativas. En la vida lo único que se puede tener son impulsos que nacen de la fuerza del corazón. Porque si la vida fuera tuya, absolutamente tuya, podrías incluso perseguir esa distopía, más que utopía, como quieras llamarla, ¿no? Pero como la vida está hecha más de lo que eres fuera de ti que lo que eres tú,
y que lo que es fuera de ti ilumina aquello que tú desconoces de tú mismo, y que la vida consiste en ir conociendo al desconocido o a los desconocidos que te habitan, y eso no lo haces por la introspección, no lo haces por la meditación, lo haces por no lo contacto. haces por la mirada del otro. Vale. Siempre me gusta salpicar cada historia con detalles de la vida real, y el otro día me pasó uno de ellos. Pues venga. Venía de las firmas del libro ahí del Paseo Lluís Companys, venía agotado, me voy a la terraza de mi barrio, uno de mis oficinas nave, y en la mesa de al lado había una pareja argentina, y la mujer no dejaba de mirarme, porque en el fondo quería conectar. Entonces la hija, que le gustaba pintar, me regaló de forma impulsiva, de forma caprichosa, un dibujo, y a partir de ahí se conectó. Esa mirada fue mágica porque nos llevó a 2 o 3 horas de conversación y de conocimiento, y descubrimos muchos puntos en común. Esa mirada esa noche me ayudó mucho, porque venía, estoy en una etapa de transiciones tremendas, ¿no? De peleas, de cambios y de historias y de expectativas profesionales que se hablan 100.000 y desbordantes, ¿no? Pues entonces, y de repercusión del trabajo que jamás hubiera imaginado, me di cuenta de que el destino, de que la vida ponía en la mirada de aquella mujer argentina, diseñadora de páginas web y súper inteligente, y que estuvimos hablando de Drexler, de Baglietto, de Joaquín Sabina, de toda la gente y de amigos comunes, para iluminar una zona que tenía un poco apagada de mi corazón. ¿Cuál era? Esa zona, sí, de desconfianza de la capacidad de generar cariño, de amor, no porque hubiera nada, ahí no había una historia de hombre-mujer, aunque la mirada era de mujer profunda. O sea, del arcano, la mirada que dirigió la chica era del arcano femenino, no en el sentido de querer una aventura, porque él estaba con su pareja, pero se produjo esa conexión. Y esa conexión es la mirada hacia una puerta, que es esa fuerza suplementaria que yo tenía un poco escondida, ¿no? Y luego me fui tan tranquilamente a mi casa, a mi cama nave, dándole vueltas a ese encuentro que no ha sido casual, es evidente, y que forma parte de los signos de puntuación de la vida. Es para decir, que tú hagas un cambio de rumbo. Para que activar ese cambio de rumbo todavía más. Para activar ese cambio de rumbo. Para que ese puente que he sido siempre, para que ese océano a veces plano, se vea su agitación. Soy una persona de acción, a pesar de las apariencias, y de acción bastante rápida cuando tengo que hacer alguna cosa. Entonces, eso, sin embargo, tengo que emitir, o necesito emitir unas señales al exterior, porque si no, el discurso se puede confundir. Se puede confundir porque puede ser un discurso demasiado pacificador, demasiado afectivo, demasiado... Y una cosa no quita la otra, es decir, los afectos hay que ponerlos en acción y en combate, en estos momentos en combate, porque estamos en lucha con fuerzas de sombras, evidentemente, pero no fuerzas de sombras que acompañan o siquiera van desde lo invisible, sino sombras impostoras, ¿no? Sombras impostoras que son frecuencias de bajas frecuencias, sí, cuyo intento es atraernos hacia ese abismo, a ese medio tono en el que nosotros no podamos defendernos, en el que nosotros acabemos por cuestionarnos nuestra forma de ser, en el que nosotros no sepamos percibir el cariño que tenemos alrededor, no sepamos valorar la capacidad de dar amor que tenemos, porque estamos rodeados, secuestrados por esta cosa. Por eso es necesario ese golpe de timón, ese romper la red, ¿no? Ese salir de la maraña, ese salir de la telaraña, siendo consciente de que vivimos bajo ese techo de cristal, bajo esas fuerzas que intentan, que de cualquier forma, ¿no? Yo escribía en un rock and roll eso, de cualquier forma sé que tú estás ahí, o sea, como ese poder oculto, ¿no? Pero hay algo en mí que lo va a romper, ¿no? Yo voy a romper esa tela de araña, Ya sé que esa tela de araña es donde hay que vivir, esa tela de araña es donde hay que sufrir, pero de ahí se escapa la fuerza de mi libertad. Y esa fuerza de mi libertad se verá cargada por la mirada del otro, la de esta
esta chica, ese momento. Cualquier cosa. Puede ser la de un niño, la de la misma hija que me regala su dibujito, ¿no? Algo que y hablamos despierte. de Montmartre, donde iban a ir dentro de poco, para que ella viera cómo trabajan los pintores por la noche en París y todo eso. Y esa fuerza la necesitamos de los otros. Los otros son los que nos dan, ¿eh? Son los que hacen, lo notarás cuando entras en una conversación. Al principio en una conversación, ahora las conversaciones tienen una tensión casi profesional. La gente no se atreve a decir lo que quiere decir por temor digamos, a salirse del ladrillo. En el momento que consigues que el tono cambie, que el tono de alguna forma se dibuje, hasta de alguna forma se desfigure, se descolore, consigues ver que de repente ese tono de voz es sonriente, a través de un giro. Pero ese giro tiene que ser cambio de timón en la conversación. Si no, porque las conversaciones que seguimos, incluso cuando las hacemos a través de la tecnología, del WhatsApp, del Messenger, de todo eso, sigue unas pautas. Fíjate que los emoticonos no dejan de ser un poco de perversión en este lenguaje, porque de alguna forma intentan resumir. Claro, tú cuando te ponen 3 besos, digo, yo ya me pongo, me subo, me crezco. No, en el fondo no te quieren dar 3 besos. Pero en realidad los 3 besos no quieren decir absolutamente nada, los soles con los besos, te ponen un corazón. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no hay el matiz que hay en la conversación, ¿no? No hay el matiz que hay en él. Eso se reproduce también en los tonos de voz, que son muy monotemáticos, ¿no? Porque la gente se pone un tono de voz como si fuera a hacer una petición legal o una cosa de este estilo, ¿no? No sacas lo que luego en la conversación real produces o haces que a través de la mirada o a través del tono conversacional se produzca ese cambio de ritmo. Porque si no hay cambio de ritmo, no hay mejora. Seguimos instalados o seguimos paralizados en el mismo proceso, ¿no? Seguimos paralizados en todo eso. 2 cositas, Carlos, a ver, para ver si motivamos también a las personas. Tú sabes que la gente bueno, tenemos coach, tenemos un montón de gente por ahí, demasiados excesivas, eso seguro, pero cuando nos dicen que tenemos que vivir el ahora, yo me pregunto, ¿tenemos una opción diferente? No, porque el ahora es el ahora y solo puedo estar viviendo este momento, o sea que no es nada que se descubra, es que no me queda otra que vivir en la hora. Bueno, pero es que eso viene automático, decir que es vivir a la hora ya te vive la vida en el ahora. Claro, entonces a tu inteligencia emocional, o como se llama ahora, la inteligencia emocional, siempre recomiendo, antes de los coach y todo eso, hubo filósofos, por ejemplo, en España extraordinarios como Xavier Zubiri, ¿no? Que habló de la inteligencia emocional ya hace más de casi un siglo, ¿no? Tenemos nosotros que incorporar un plus, un algo más, ¿no? Ese algo más. La memoria. Es algo más que es la memoria. Y es la algo más imaginación de un futuro mejor. ¿Qué se pretende en ese punto de la hora? Bueno, si tú todo lo circunscribes a la hora, es verdad que tu campo de juego parece ser menos intranquilizador, pero desde la hora no vas a tejer conexiones continuas, no vas a fortalecer conexiones, porque la naturaleza no entiende de la hora, entiende del proceso. Hay algo que se dice, ¿no? Cuando está ahora el lenguaje moderno, el proceso, trabajo en proceso, ¿no? Trabajo en tal, ¿no? Entonces quiere decir, eso es en realidad lo que es la vida, es un proceso. Sí. De tal manera que muy a menudo ese proceso evolución no lo acabas tú mismo, sino que lo continúa otro, porque la vida es una cadena, evidentemente. Y formas parte de esas ramas de ese árbol. Yo siempre digo que hay que parecerse más que al impulso de la flor de Pascua, hay que parecerse a la secuoya, no tenemos que ser flores. Es verdad que hay muchas plantas, flores que brillan en 48 horas, 50, la flor de loto, 60. ¿Pero de dónde sale la flor de loto? Pero en realidad donde está el secreto es en ser en árbol milenario, en que las aves vengan a anidar a tu rama, en que puedas dar sombra, puedas dar cobijo, el que puedas aletear tus ramas para avisar de lo que pueda ocurrir, el que puedas proteger de un rayo, el que puedas ser testigo y memoria, el que puedas ser, fíjate que ahora se ha puesto de moda una de las cosas que ves cuando vas al campo, no deja de ser un poco curioso, gente abrazada a los troncos de los árboles, ¿no? Porque sí, hay una especie de terapia de ese aspecto, ¿no? Pero ahí está lo permanente y lo continuo. Está también el ahora.
Está también pero en la hora. La hora es inevitable. Pero la hora, pero eso de que ni no... siquiera cuando se dice ahora, se produce la hora, porque la hora está hecho, nosotros que trabajamos con la imagen, ¿no? Sí. Si ahora descomponemos lo que es la imagen, tanto en fotografía como en vídeo, como en televisión, con los diferentes formatos, verás que en realidad no hay una imagen sola. En la imagen de un segundo podría haber, hasta donde el ojo cabe, no digo que decenas, pero podría haber hasta millones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es imposible circunscribir en la hora. La obsesión que se tiene al hablar en la hora es la capacidad de control y de conseguir, digamos, una satisfacción inmediata. Vamos a ver. En lo que se supone más satisfacción, digamos, sexo, ¿no? Digamos, la relación sexual. Sí, placer. El placer. Éxtasis, sí. El ahora es lo contrario del placer. El ahora sería digamos, un sucedáneo del placer. El placer está en el clima. ¿Y el clima cómo se consigue? Fíjate que incluso etimológicamente la diferencia entre clima y tiempo. Clima es un espacio de tiempo, más en la mujer que en el de esto, incluso cuando estás en la intimidad con la mujer, los diferentes orgasmos que puedas producir, la forma de actuar sobre ella, la estimulación que le puedas hacer, verás que se va entrando en esas zonas húmedas, ¿no? Va y viene en diferentes historias, ¿no? Va y viene. No, no sé si es verdad o mentira, pero cuando se habla muy fuerte es verdad. Va y viene. No, y dura, y entonces, dura lo que dura. Es verdad. ¿Por qué? Bueno, pues cuando tú te metes en ese mar interior del interior femenino, ¿no? De donde esa historia, te das cuenta que a medida que hay cariño, satisfacción, hay humedad. Aunque parezca haber gemido o aunque parezca haber satisfacción, si no hay humedad, hay mentira. La humedad es la que caracteriza el asunto, es decir, es la que suaviza, es la que lubrica. De algún modo toda esa conexión en la vida pasa igual. No hago la imagen sexual porque yo creo que es muy clara. Porque claro, el concepto de la hora viene sobre un concepto también muy placentero, ¿no? De la vida, muy... No hay pasado, por lo tanto no sufro. Pero la memoria tiene que estar para que tú recuerdes lo que te duele. Tú no puedes ser en la vida incoloro, inodoro, insípido, ¿no? Y no hay futuro porque como igual mañana no me levanto... Claro, eso primero científicamente. ¿Cómo vamos a crear si no hay futuro? Científicamente es una mentira colosal. Pero científicamente. Científicamente es una mentira colosal. Es, digamos... Como se decía, es un consuelo para flojos. Vamos a hablar en plata. Ahora que hablamos, vamos a hablar de necesidad de volver a tomar el tibón, de tener el camp de rumba, de luchar, sí. de ponerle rumba, de ponerle fandango a la vida. Es mucho más fácil quedarse en zona floja, ¿no? Ay, no. Sí, me voy por la misma calle, me voy por el mismo sitio, tal. Va, bueno. Nada eres si no eres rama de ese árbol milenario, porque en él vive tus padres, tus abuelos, todo lo que sea. Nada eres si no eres tu raíz, unidos. La tierra en la que has nacido, las diferentes culturas que te han rompido y lo que llevas de germen exterior. Todo lo que llevas vocacional, todo lo que volcamos cuando escribes un libro, cuando escribes una canción, cuando haces un programa de televisión, de radio... es una llamada, no las estás haciendo directamente tú, es una llamada de lo invisible, del exterior, es una mano que te tiende el futuro para que tú avances, no solo para que avances tú o te puedas lucir profesionalmente, sino fundamentalmente también para llenar espacios que puedan ser compartidos por otra gente con posterioridad. En eso la tecnología ahora es fantástica, porque fíjate que la tecnología mata la hora. Sí. La tecnología mata la cultura de la hora, porque antes tú hacías un programa de radio y de televisión, bueno, lo hacías a lo mejor desde una emisora testimonial. No, ahora el programa empieza a tener vida después de ser emitido, a través de YouTube, a través de los podcasts, a través del iVoox, a través de las 100.000 plataformas que hay. Por lo tanto, el ahora es imposible. La medida de comunicación ya no está en el ahora. No. El ahora nos pediría un feedback inmediato, que también evitaría la hora. A no ser que eso viene en la culminación, en la paranoia más narcisista, ¿no? Sí. En la paranoia narcisista que consiste en pensar que el mundo empieza y acaba en uno mismo, ¿no? Que es un poco la cultura de este ahora.
Es decir, por eso la gente dice, bueno, está mirándose continuamente el espejo, si ha adelgazado 200 gramos, si ha adelgazado 500, fenomenal adelgazar, pero no, ni por eso vas a ligar más ni vas a tener más éxito. No, no se trata de la imagen que damos. Tienes que penetrar, y para penetrar tienes que compartir el tiempo, y para compartir el tiempo tienes que ser, por una parte, memoria, no nostalgia, y futuro, sobre todo futuro, porque estamos aquí para ser futuro. Creando futuro, hemos para de ser crear futuro. Tenemos que ser futuro. En la creación igual, siempre me decía, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, las frases que me decían el amigo y maestro Antonio Gala, decía, mira Carlos, no se escribe tanto cuando se escribe antes de que se escribe, es decir, se está gestando. Sí. Y luego entonces en un momento determinado se vomita como cuando aparece el niño al nacimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso. No empieza y acaba en ti, y ni siquiera corresponde a ti. Yo lo he dicho muchas veces, yo escribo 100.000 cosas en diferentes sitios, y el otro día me pasaban un tema latino que han hecho, y digo, pero este es mío. Y ¿No te acordabas? No me acordaba de la letra, que la había hecho por Navidades, no me acordaba de la letra, y yo dudaba, y ya, fíjate la duda que era, que le dije a la cantante, digo, ¿cómo? Oye, pero si has grabado un tema que no era el que habíamos hecho. ¿Cómo el que no habíamos hecho? Es la letra que me has dado. No me digas. Claro, ¿qué quiere decir? Que la memoria, ¿qué pasa ahí? No, la memoria sí existe. La memoria existe, pero lo que ocurre es que lo que tú haces no es solo tuyo. No, sobre todo, y más que tuyo, tú eres un medium de toda esa creación, de lo invisible. Por lo tanto, estás en ese árbol, recibes la savia de ese árbol y produces el fruto. Y empiezas a descubrir que ese fruto está conectado con la naturaleza en general, cuando te es difícil recordar lo que has escrito, lo que has pensado. Pero no por falta de memoria, porque la memoria es una pértiga. La memoria del dato no es interesante. La memoria del dato ya la tienes en la Wikipedia, en donde quieras sacarla. Lo que es la memoria pértiga, aquella memoria que te permite cuando vas a afrontar cualquier acción de futuro, en coger el impulso necesario, como hace el saltador de altura o de pértiga, para poder salvar el obstáculo. Eso es lo que te interesa. Eso había, Salvador Paniker, que ha sido un poco el maestro antes de que se pusieran de moda los coaches, ¿no? Y su hermano, que lo trabajaba más, pero Salvador, que era para mí más divertido y más vivencial y más golferas en el fondo. Es que sí. Entonces hizo un libro precioso que se llamaba Aproximación al Origen, aparte de hacer un par de libros extraordinarios sobre entrevistas, que son conversaciones en Cataluña y conversaciones en Madrid, con el fotógrafo Xavier Miseracs, ¿no? Que se ha quedado como una maravilla de elección de la entrevista. Retomaba en Aproximación al Origen lo que suponía irse hacia el futuro, y ponía siempre la imagen del filósofo Bergson, que hablaba de lo retroprogresivo, es decir, para avanzar es como si tiraras la flecha, pero no tienes que romper el arco. Tienes que tener la medida necesaria, es decir, no te tienes que quedar colgado en el pasado, tirar hacia atrás para tomar impulso, porque es la forma en la que avanzará la ¿Sabes flecha. qué pasa? Que en el momento, fíjate, la gente que con la memoria se va a lo que le hizo sufrir hace 10 años y pensando en el mañana se va en lo posible que sea malo que le pueda suceder el mañana o la semana próxima. Bueno, es natural, vamos a ver, hay una parte natural y necesaria, porque el miedo también, eso es verdad que hay que perder el miedo, pero hay que tener temor de las cosas, lo que se llamaba tener temor de las cosas. Es diferente. Porque la naturaleza tener miedo nos da el miedo casi como un procedimiento defensivo, ¿no? Eso sí. Siempre que no entres en el pánico. Normalmente hay un imán de la muerte. Lo saben los arquitectos, por ejemplo, o los urbanistas. Sí. Cuando trazas los puentes, las alturas, ¿por qué la gente se suicida tanto desde los puentes? Es una forma, no sé, muy fácil. No, hay una llamada del espacio geométrico. Es un lugar de atracción. Hay un vértigo, ya no solo el vértigo, ahí parece que hay una mano cuando te acercas al precipicio que te lleva a caer. El abismo tiene mucha atracción, el abismo enamora. El abismo enamora. Fíjate que cuando hablamos muchas veces en el lenguaje poético y también lo utilizo alguna vez, claro, ¿quién no? Lo de morir de amor, que me muero, que me estoy muriendo, cuando estás también en el aspecto erótico, mira que me muero, que me voy, que me dejo de ir, ¿no? Entonces, que me estoy muriendo, porque ese imán de la muerte está muy presente. O sea, ten en cuenta que nosotros
venimos de la oscuridad, vamos a la oscuridad, aunque a lo mejor eso sea claridad, y que a lo mejor nuestra estancia directamente en la vida es un tránsito muy pequeño, ¿no? En la vida normal, ¿no? Entonces ese imán, si tú fíjate, el famoso viaducto, han tenido muchas veces en Madrid, el viaducto han tenido que ponerle unas señales, unas vallas de protección, porque la gente le da el sofocón romántico y se tira. Pero es porque cuando ves el enfoque, cuando haces el encuadre fotográfico de aquello, parece que si estás 3 minutos te succiona, ¿sabes? Fíjate que la vida siempre tiene salida, ¿eh? Sí, estamos claro. aquí porque queremos, en realidad. Sí. Porque la salida está. La vida, muchas veces, yo desertaría todos los días de la vida, ¿no? Hay veces, sí. Yo desertaría todos los días. Hay veces, sí. Pero lo mismo que deserto, luego me apunto, ¿eh? Sí, o sea, no. en ese ejército. Salir, pero sí. Evidentemente, claro, uno se da cuenta de que está más vivo cuando está en esa tensión, ¿eh? Que es lo que habla, de lo que venimos, el punto remoto del origen de esta conversación. Sí. Se da cuenta cuando necesita cambios de rumbo, cuando necesitas cambio de timón, cuando necesitas la movilidad aquella. Había una costumbre de las abuelas que era cambiar constantemente las cosas de sitio. Es muy bueno, en Feng Shui también lo aconsejan. Bueno, eso ahora lo llaman, pero eso lo tenemos inventado 27 aquí. veces, nos queda un minutito, Carlos. Lo tenemos inventado aquí hace siglos, ¿no? Antes... pero era fundamentalmente para entrar un poco en ajedrez con el destino y demostrarle a ese ser vivo, que también es la casa, que estás vivo. Pues sí, señor, la casa también Cambio está de rumbo, viva. cambio de rutinas, acción... ser buenos pero no demasiado. En definitiva, ser malotes de vez en cuando. También, pero conscientes de que lo somos. Conscientes, ¿vale? Sí, con la pero posibilidad con cariño, sin malicia. Nunca. Pero Gracias cambiar de por rumbo. estar aquí. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo fuerte, ahora te lo doy. Muchísimas gracias. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.